Los más grandes inconvenientes que me he encontrado con la Nebula Smart Kit es el no poder tocar la configuración de fábrica. Pero sí es cierto que he encontrado un mecanismo para poder hacerlo. Es rutear la pantalla Nebula Smart Kit. Este proceso es bastante sencillo. Es descargar el archivo, colocarlo en una USB, esa USB colocarlo en la pantalla y actualizar. Y así te va a dar todos los privilegios que puedes tener para acceder al root, o a trabajar a Klipper correctamente. Esto me permitió comprobar qué configuración traía realmente el Klipper de nuestra impresora. Y sí es cierto que cuando realizas esta configuración, habían ciertos valores en los cuales no estaban configurados correctamente y eso nos generaba un error de impresión. Entonces, hoy voy a enseñarte paso a paso cómo hacer todos estos cambios. Así que, sigue conmigo. Vale, lo primero que vamos a hacer es acceder a este repositorio. Y si bajamos un poquito más podemos ver que el firmware está disponible para la K1, para la K1 Max, para la Enter 3 V3 KE, para la CR10 SE y está también para la Nebula Pad. Y este es el que a nosotros nos interesa descargar. Esta imagen se va a descargar y es la que vamos a guardar en nuestra memoria USB. Y es la que vamos a colocar en la pantalla para instalarla, una vez descargada. Ahora te mostraré el proceso de instalación del firmware. Colocamos nuestra memoria USB y aquí nos dice la versión del firmware en la que está ruteado. Es cierto que hay una actualización nueva para este firmware. Entonces, si nosotros actualizamos, perdemos el root. Entonces, una vez que nosotros le damos a actualizar, él va a actualizar. Pero cuando revisamos nosotros el firmware, aparece esta versión de firmware, ya que ese root está hecho para esta versión. Entonces, la recomendación es no actualizar, para no perder el root. El paso siguiente va a ser configurar nuestro laminador, ya que yo estoy utilizando en este momento Orca Slicer. Y si accedemos a la vista de dispositivo, podemos ver la pantalla que es la que está por defecto de la Creality. Entonces, para poder nosotros acceder a todo el sistema root, nos vamos acá y en la parte de la conexión, vamos a colocar al final de acá de nuestra... Colocamos 4408 y le damos a OK. Y cuando accedemos, si veis cuenta, va a cambiar todo esto. En algunos de los casos a vosotros le aparecerá acá arriba Fluid, porque ya yo he ido personalizando poco a poco. Aquí es donde nos va a permitir realizar los cambios de firmware y muchos más ajustes que no podíamos realizar antes. En este paso es donde nosotros vamos a modificar y vamos a tocar los parámetros que vienen en el Klipper. Si nos vamos a configuración, lo primero tenemos que ir aquí a configuración .cfg. Son las configuraciones que vienen por defecto de la máquina. Y como pueden ver aparece nuestra impresora. Y si bajamos donde tenemos que realizar los cambios, es aquí en la parte de abajo, ya que donde tenemos el problema de la pérdida de pasos es en la fuerza que tienen los motores. Entonces, si vamos aquí al primer motor, que es el motor I, antes tenía el valor de 0,6 y se ha cambiado a 0,7, que le hemos metido un poco más de potencia. Al del extrusor X lo cambié, también lo puse a 7, pero se recalentaba muchísimo, entonces lo dejé a 6, lo he dejado a 6 porque me está funcionando bastante bien. En el otro también donde tenemos que cambiar es en el motor del Z, que también lo hemos pasado de 0,6 a 0,7. Y una vez que hayas hecho esos cambios, le das a guardar, ya está guardado en el dispositivo y ya no vas a tener la pérdida de paso. Ahora, la siguiente recomendación
es realizar la siguiente configuración que te voy a enseñar ahora. El primer ajuste que vamos a hacer va a ser el autocalibrado del PID de la impresora. Entonces, para ello vamos a colocar nuestro primer valor, ¿verdad? En este valor, lo primero que vamos a definir es, él va a hacer un calibrado según la temperatura que nosotros estemos trabajando. Y si es como en mi caso, que trabajo diversos materiales, pues la temperatura normal que yo suelo utilizar es entre 200, 250. Así que el target que voy a poner, voy a hacer 255. Le damos a enviar y ella va a empezar a calibrar, y este proceso puede tardar varios minutos. Cabe recordar que en esta configuración automáticamente los valores se guardan. Entonces, en el momento que le demos guardar, nos va a dar un error en la impresora, que no pasa nada, que le damos a aceptar y lo que hacemos es apagar y encender de nuevo. De todas maneras, cuando sucedan los cambios, os lo voy a enseñar. Una vez terminado, él ha guardado la configuración, ha terminado de hacer el proceso, presionamos aquí en Save Configuración y le damos a enviar. Se va a reiniciar Klipper y aquí es donde les voy a mostrar el error que les va a aparecer en la pantalla de la nébula. Este es el error que nos va a aparecer en la pantalla. Ahora, a ver si enfoca un poco. Entonces, le damos a confirmar y lo que hacemos es, si podemos ver las variaciones que ha hecho la prueba, lo que hacemos es apagar la impresora y volverla a encender. El siguiente paso es el del calibrado de la cama. Volvemos a colocar nuestro target y en mi caso pues suele tener la cama caliente entre 50, 70 según el material. Entonces yo voy a colocar 70, que es el target máximo con el que yo trabajo. Vamos a enviar y comenzará ahora acá a hacer nuestro proceso nuevamente. Bien, una vez terminado nuestro proceso, repetimos la operación anterior. Guardar, reiniciamos, revisamos en nuestra máquina y una vez que haya terminado, volvemos otra vez a la siguiente configuración. Bien, ahora la configuración siguiente o la calibración siguiente, para mí ya cobra bastante sentido el hecho de tener el sensor G, en este caso es el acelerómetro o el de compensación de movimiento, que en el vídeo anterior la verdad echaba en falta el no saber dónde se guardaban esos valores. Ahora sí van a ser sumamente importantes, ya que esos valores que nos arrojan o el resultado de esa calibración es el que vamos a utilizar en nuestro laminador. Así que vamos aquí a la parte de macros y en Input Shaper X presionamos y él va a comenzar a calibrar. Nos dice aquí la ubicación y él va a comenzar a hacer la calibración. Ahora bien, una vez que ha hecho los cálculos, estos datos son bastante importantes porque ya nos dice cuál es la máxima aceleración del eje X. Entonces, esta configuración es la que ya podemos colocar en nuestra impresora de forma correcta. Entonces, vamos a guardar y reiniciamos otra vez en nuestra impresora y ahora haremos el mismo proceso pero en el Input Shaper Y. Muy bien, una vez terminado, ya sabemos cuánta es la máxima aceleración que tiene nuestro eje Y. Entonces,
Ya con estos datos podemos introducírselos a nuestro laminador en la configuración de movimiento para así hacer que nuestra máquina trabaje con mejores resultados. Una de las cosas que ahora me gusta es también tener más control desde cualquier dispositivo móvil. Aunque sí es cierto que nosotros desde la aplicación de Creality Print podíamos tener acceso a la visualización en tiempo real de nuestra impresora, ahora vamos a poder realizar cualquier tipo de configuraciones. Solamente tenemos que colocar la dirección IP de nuestra impresora y colocar los mismos valores que pusimos en el Orca Slicer en cualquier navegador y se conectará automáticamente. Entonces, ahora el proceso que voy a hacer es el proceso de calibrado, y a mí me gusta hacerlo desde aquí, ya que puedo ver así los valores que tengo en la máquina. Entonces, le digo nivelación automática. Es cierto que yo he impreso unos acopladores, unos adaptadores para la cama para tratar de nivelarla lo mayor posible. Y los valores que me han dado, la verdad que son bastante buenos. Todavía me queda ajustar un poco en la parte de detrás, pero la verdad que la calibración es bastante precisa. Entonces, una vez que lo tenemos, como podemos comprobar, en la consola ha hecho la configuración. Entonces le damos a confirmar y ella va a guardar automáticamente, pero si queremos podemos darle y guardamos también directamente desde acá. Enviar, nos va a aparecer nuestro error, que no pasa nada, y volvemos a guardar. Volvemos a aceptar y reiniciamos la máquina otra vez. Y ahora venimos con la última calibración, que era la que nos hacía falta en nuestra anterior máquina. Si estamos en nuestra plataforma, vamos donde dice herramienta, decimos home a todo, ¿verdad? Hace un homing de todos los ejes. Eso es. Y una vez haga el home, nos van a aparecer unas herramientas que a más de uno le va a gustar también mucho. Y ahora nos vamos aquí y nos vamos a donde dice Tools y presionamos Probe Calibre. Y no es nada más y nada menos que una nivelación manual donde nosotros, recomendación, calentar la boquilla y calentar la cama. Y ya aquí, a partir de aquí, podemos hacer la calibración manual de la boquilla. Entonces ya nosotros podemos ajustar, aunque tengamos nuestro sensor de compensación de altitud. La verdad es que yo echaba en falta este tipo de configuraciones. Entonces vamos descendiendo hasta que nuestra boquilla llegue y ya hacemos la configuración como veníamos haciendo normalmente. Una vez que la tengamos, le damos a aceptar y le damos a guardar. Una cosa que quería mostraros que aparece en estas notificaciones, que son las de las actualizaciones, que este tipo de actualizaciones la vaya a poder realizar sin ningún problema, porque estas son las actualizaciones que están acá abajo, que aparecen aquí. ¿Ve? Entonces le podemos dar a actualizar y él se descarga. Y con esto hemos terminado de realizar este tutorial, que espero que a más de uno le sirva y así ya poder imprimir con tu impresora como Dios manda. Un saludo para todos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjame tus comentarios. Gracias.